prédicas este, en diferentes días. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor esta prédica va a ser un poquito una compilación de lo que estamos viviendo, de lo que estamos, de dónde estamos partiendo, pero va a tener un seguimiento. Entonces yo los invito a que no se pierdan las siguientes tampoco, ¿verdad? Eh, Sin embargo, ¿por qué digo esto? Porque ahorita vamos a sentar algunas de las bases que hemos vivido, que estamos viviendo y que sería bueno reforzarlas un poco para poder ir alimentándolas con esto que se viene, con esto que se viene. Y algo que es muy bonito es que pareciera que cronológicamente también estamos viviendo esto. Entonces yo creo que esta serie nos va a servir para pues, ir alimentándonos de lo que el Señor quiere, ¿verdad? Yo también voy a tratar de hacerlo de esa manera. Obviamente es algo que me pidió nuestro pastor, ¿verdad? Pero también yo le dije al Señor, Señor, pues si lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo bien y necesito que tú nos hables, que tú nos digas. No quiero que Ronnie sea el que platique nada más lo que tenga que platicar aquí, sino que sea algo que nos sirva a nuestro día, ¿verdad? Entonces, bueno, con esa invitación vamos a pasar al tema que vamos a ver el día de hoy. Dice, conquistando nuestra tierra prometida. Sí es cierto que hemos visto que algunos ya están pasando, algunos ya pisaron la tierra, otros pues están saliendo del desierto todavía sacudiéndose los pies, ¿verdad? Eso, sinceramente, a lo mejor cada quien lo sabe en su vida, pero lo que estamos buscando todos es llegar al otro lado, ¿sí o no? Y no nada más eso, porque también muchas veces pasa eso que nos conformamos con, bueno, ya pasamos, salimos del desierto, sí, pero la cosa se pone buena una vez que tocas la tierra, porque ahora vienen cambios que necesitamos hacer y es de lo que vamos a hablar, o vamos a empezar a hablar en este tema. Salir del desierto y pisar la tierra prometida. Lo primero es, dice, hora de cambiar nuestra mentalidad de dependencia a una de conquista, ¿sí? Hemos estado muy acostumbrados y si así lo creemos, tenemos que entender que sí hemos estado acostumbrados de esa manera, ¿verdad? Si así entendemos que estamos viviendo este tiempo, hemos estado acostumbrados a pedir al Señor que nos ayude y el Señor nos responde y el Señor, pues de alguna manera, siempre está ahí para nosotros, siempre, pues no no nos ha faltado nada, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay que entender que estuvimos recorriendo este camino para poder llegar a este punto, a este momento exacto. El Señor nos fue entrenando, o al menos de lo que tengo memoria en lo que es México físicamente como iglesia, ¿verdad? Nos ha ido preparando. Todos estos años hemos pasado circunstancias o sea, que la manera en que hemos vivido es como lo hacía el pueblo de Israel en el desierto, siguiendo al Señor, siguiendo al Señor, siguiendo al Señor. Y Él nos mantiene vivos, y Él nos mantiene sanos, y Él nos mantiene con lo necesario para subsistir, ¿verdad? Para sobrevivir. Y así lo ha estado haciendo, ¿sí? Llega este momento en el que el Señor dice, sí, pero ya es hora de pasar México. Y tenemos que empezar a entender que hay cosas que ya no van a ser como antes, ¿no? Nuestros pastores nos han predicado mucho al respecto y quiero que nos quede, eh, que nos sirva para sentar las bases de no solamente de lo que estamos viviendo, sino de lo que podemos llegar a vivir. Y este es el contexto, dice, el pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto, dependiendo del maná, sin propiedad ni estabilidad, ¿sí? ¿Por qué no había estabilidad? Porque ellos tenían que estar moviéndose, 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 moviéndose de manera recurrente. No tenían cosechas propias, no construían ciudades, ¿verdad? No había algo sólido sobre qué establecerse. No tenían tierras que poseer. Dios los había sustentado con lo necesario, pero no con abundancia. Y la verdad es que muchas veces así nos sentimos en este tiempo. O sea,
No había pasos para atrás, pero también no podíamos correr. Sin embargo, sentíamos esa seguridad de que, bueno, pero estamos siguiendo al Señor, pero estamos siguiendo al Señor, ¿no? Y nos protegió. O sea, cuando hablamos de la pandemia, eh, yo creo que muchos ya han de decir, oye, pues ya chole con ese tema. Pero yo creo que son cosas que no hay que olvidar, ¿sí? Y no hay que olvidar porque también, de alguna manera, el Señor quiere que lo que aprendimos en ese momento, bueno, Él lo va a hacer a lo mejor diferente más adelante, pero ¿por qué? Porque lo aprendimos. Si no lo aprendimos, si lo que pasamos ya ahorita nos aburre, ¿no? Ya ahorita es algo que no le damos la importancia, que pues prácticamente son cosas que vuelves a vivir, que vuelves a vivir. ¿Por qué? Porque no te permites aprender de lo que el Señor te está dando, porque no lo aplicamos ya en nuestra vida en el futuro, entonces no lo aprendemos, ¿sí? Y yo creo que ha de ser frustrante para el Señor. Fue un evento mundial, fue un evento que nadie puede decir que no pasó, que nadie puede decir que fue mentira, que nadie puede decir que fue totalmente de vida a muerte. Y ese es, o sea, viendo la gravedad del asunto, también es la importancia, ¿sí? Y lo viviste tú y el Señor lo vivió contigo. Y el Señor te cuidó y el Señor me cuidó, ¿sí? Fue por algo, ¿no? No fue por azar. Bueno, eso sabían también el pueblo de Israel. Entonces, sí es cierto, no poseían, no se establecían, pero tenían una protección. Dios los había sustentado con lo necesario, pero no con abundancia. Ahora, al cruzar el Jordán, Dios los estaba llevando a un nuevo estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué quiere decir un nuevo estilo de vida? Pues que no vas a vivir igual que como vivías antes, ¿sí? Y para no vivir igual que como vivías antes, para yo no vivir igual que como yo vivía antes, tengo que pensar las maneras de una forma diferente, ¿no? Pablo nos lo dice. Dios los estaba llevando a un nuevo estilo de vida. Ya no recibirían el maná, sino que tendrían que cultivar, administrar y conquistar, ¿sí? Son tres cosas bastante importantes. O sea, ellos agarraban, sembraban, cultivaban, pero también, ¿verdad? De lo que se cosechaba, tenían que administrarlo correctamente, ¿sí? Porque era algo que tampoco sabían hacer, ¿sí? Ellos se acababan la comida y el día de mañana había más, ¿sí? Pero ellos no sabían guardar alimentos. Ellos no sabían guardar para el día de mañana, para el día de pasado, para 15 días, o sea, y no sabían cuánto les iba a durar esa comida, ¿sí? Y el Señor también, de alguna manera, nos está mostrando eso. Si es cierto, va a haber oportunidades, va a haber momentos en los cuales tú vas a tener que, pues, cultivar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues trabajar. Pero oye, tienes que aprender a administrar, porque al mismo tiempo que administras, conquistas. Y ellos están conquistando tierra. ¿Y qué pasa si conquistas, tienes la tierra, pero no tienes cómo mantenerla? La pierdes, ¿no? O sea, no tienes para pagarla, no tienes para... Porque no te administraste bien, porque no sabías cómo hacerlo. O sea, el Señor sí te está diciendo, o sea, yo te voy a poner en un lugar donde hay, ¿sí? Y necesito que entiendas que ya no te voy a estar dando como te daba en el maná. Pero, oye, si tú te administras bien, si tú cultivas bien, vas a tener más de lo que. De hecho, es una garantía. ¿Por qué? Porque te está diciendo, si tú cultivas, no es para un día y el maná sí. Entonces tú tienes que aprender a administrar para los demás días. O sea, Él te está dando para más, ¿sí? Y una vez que eres dueño de la tierra que estás conquistando, oye, pues algo tienes que construir en esa tierra que conquistas, ¿no? Y que se requieren recursos. Entonces, el Señor es así, el Señor nos va preparando y nos va diciendo, oye, pues lo que antes no hacías, ahora lo vas a tener que hacer. Vas a poder hacerlo. Yo te estoy poniendo en donde se puede hacer. No solamente cultivar, no solamente administrar, sino conquistar también. Bueno, seguimos en el contexto.
Dios le estaba enseñando que la bendición ahora vendría por su esfuerzo en obediencia, ¿sí? Antes el Señor los guiaba, ahora el Señor les decía lo que tenían que hacer, ¿sí? Y eso también hay que, o sea, fíjense cómo es diferente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos estaban viendo para donde fuera el Señor. Y ahorita no, ahorita ellos están obedeciendo a lo que les diga Josué, ¿no? Y esa comunicación es diferente también, pero la obediencia también. Dice Josué 5:9. Entonces el Señor le dijo a Josué: con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón aquel lugar todavía se llama Gilgal. Y lo primero que hizo el Señor fue pedirle eso a Josué, ¿sí? Oye, hay que quitar o sea, ¿cuál es el significado de la circuncisión? No solamente eliminar la carnalidad, pero habla aquí mismo dice, les he quitado toda la vergüenza de los egipcios. La cuestión es que a los que se iba a circuncidar, ellos no vivieron en Egipto. Entonces, ¿por qué tenían esa vergüenza? Porque habían crecido, porque habían sido educados, ¿verdad? Por padres que sí tenían esa vergüenza, que sí habían salido de Egipto y que sí habían sido criados como esclavos, ¿sí? Toda su vida. Entonces, o sea, no es para culparlos, pero dos padres que son esclavos, ¿cómo instruyen a sus hijos? Como esclavos, ¿no? Y hay cosas, hay maneras de pensar, ¿verdad? En las cuales, o sea, ellos tenían que entender que iba a ser totalmente diferente. Y muchas veces pasa con nosotros así. O sea, nosotros vemos formas que anteriormente funcionaban y queremos aplicarlas a nuestra vida hoy. Cuando el Señor nos está diciendo, oye, o sea, hay que arrancar eso, hay que cortarlo, ¿sí? O sea, sí es cierto que a lo mejor así vivieron tus padres, pero hay que eliminar esa manera de pensar, hay que eliminar esas limitaciones, ¿sí? Porque en esta tierra no te va a servir actuar como esclavo, no te va a servir pensar como esclavo, ¿sí? Pensar como esclavo, ¿qué es? Pues con las limitaciones que normalmente pensábamos. Llevemos la esclavitud a eso. Oye, ¿cuál es mi capacidad económica para esto? Bueno, esa es una esclavitud. Si tú piensas cuál es la capacidad económica del Señor, pues es ilimitada, ¿no? Y Él lo que quiere es que conquistemos. Pero nosotros con una mentalidad de esclavos va a ser muy limitante. Va a ser muy limitante las decisiones que tomemos para lo que viene. O sea, vamos a querer hacer nuestro Egipto en la tierra prometida. ¿De qué sirvió todo el desierto? ¿De qué sirvió pensar de esa manera, cambiar, que el Señor nos sacara de? ¿Me explico? Si nosotros todo lo que deberíamos haber dejado y que debió haber muerto, lo vamos a traer a ese lugar. ¿De qué sirve pensar igual? Si lo que hemos vivido por pensar así no ha sido lo que el Señor, ¿verdad?, quiere para nosotros. Entonces lo primero que tenemos que entender es, oye, hay cosas que tenemos que entregar y el Señor lo sabe y el Señor le dice a Josué, por favor, circuncídalos, que ya no exista, Egipto en sus corazones, en su vida. Entonces lo primero es dejar atrás la mentalidad del desierto. Dejar atrás la mentalidad del desierto. ¿Cuál es esa? La mentalidad que siempre tuviste, que siempre has tenido. Cuestiónate todo, absolutamente todo. La manera de pensar, la manera de tomar decisiones, ¿verdad? La manera en que te criaron, sí, se vale. Hoy se vale. Ahora, los que hay aquí que son papás y que tienen hijos, obviamente a sus papás les van a hacer casos, ¿verdad? Pero hay muchos que aquí tenemos, o sea, que ni siquiera nuestros papás a lo mejor son cristianos. Está bien. Pero las limitaciones hay que romperlas. Las limitaciones hay que romperlas.
¿sí? O sea, no les estoy diciendo que desobedezcan. Si no, al rato los adolescentes se me van a rebelar. Dice, Israel estaba acostumbrado a recibir sin esfuerzo, pero en Canaán tendrían que trabajar para su alimento. Y si nosotros nos vamos a Josué 5, 11 y 12 nos dice, ese mismo día comieron panes sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. O sea, desde entonces ellos dieron un paso y, híjole, desde entonces, pero lo interesante es, y se me hace bastante interesante porque yo sí creo que es así y yo creo que el Señor nos ha dejado ver un poco de esto. ¿Qué dice? Ese mismo día comieron panes sin levadura, dice, pero el día siguiente comieron ya de lo que la tierra producía. ¿Y cuándo sembraron? Ahí ya nada más están recogiendo. Y yo creo que el Señor sí lo ha estado haciendo con algunos de nosotros de esa manera. O sea, tocas la tierra y te das cuenta que el día siguiente es diferente. Sí es cierto que tú tienes que buscar tu comida, pero ¿sabes qué? Hay. ¿Y cuánta? Ahí no dice poca. O sea, sabemos por qué el Señor los estaba cambiando de tierra. Entonces, ¿cuánto creen que hayan recogido? ¿Cuánto creen que hayan comido? Sí, depende. Si tienen una mentalidad de desierto, a lo mejor nada más lo que iban a comer ese día. O sea, eso es lo diferente. Si ellos agarran y ven algo diferente y ven que existen semillas y ven que, oye, pues a lo mejor esto también se puede sembrar. Y ya, o sea, aquí donde hacemos nuestras cabañas, o sea, y empiezan ellos a administrarse de una manera diferente, ¿no? Y ahora pues vamos a recoger esto y tal día, bueno, pues ya iban a poder comer diferente, pues cada día, ¿no? Ya no era el maná y las codornices, ya era algo diferente, ¿sí? Entonces, literalmente no había maná. Cada día era diferente. Cada día había oye, pues a lo mejor hoy como manzanas, mañana peras, pasado, oye, pues hay un lechoncito por ahí. No sé, no sé. Pero era algo diferente. Pero siempre había, ¿sí? Dice, desde entonces no volvió a haber maná. Así que los israelitas se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. O sea, ¿qué producía? A lo mejor eran quién sabe cuántos miles de diferentes ingredientes, alimentos, pero ahí ellos pudieron ver algo diferente. ¿Quién comió más? Pues el que recolectaba más, el que trabajaba más, el que sembraba más. ¿Sí? El desierto nos enseña dependencia de Dios, pero la tierra prometida nos enseña responsabilidad en la bendición. Para recibir más debemos madurar, ¿verdad? Madurar me refiero a cambiar esa mentalidad y esforzarnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Oye, tienes que cambiar tu manera de pensar, tiene que ser más madura, ¿verdad? Tiene que ser madura y entender que ahora te vas a tener que esforzar, que sí vas a recibir, pues dependiendo tu esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos se acostumbraron a eso, al maná, a que pues diario podía pues a lo mejor no tenía que hacer nada y me rascaba la panza todo el día y ya nada más en la mañana iba a recoger mi maná, ¿sí? A eso a lo mejor se acostumbraron algunos. ¿Por qué? Porque no tenían que sembrar, no tenían que hacer nada para comer el día siguiente. Y aquí no. O sea, ¿cuántos quieren poseer? ¿Cuántos quieren tener su propia casa? ¿Cuántos quieren tener su propio carro? ¿Cuántos quieren tener sus terrenos, su casa de vacaciones? ¿Qué quieren? ¿Sí? Bueno, pues
Gaby es la única, a lo mejor. Sí. Bueno, cuesta trabajo, pero el Señor te está diciendo, oye, lo puede haber, pero esfuérzate, ¿no? Haz un altar con lo que Dios ha hecho, aguas. Ahora, no te estoy diciendo un altar para adorarlo. Sí, no te estoy diciendo. ¿A qué me refiero con altar? Ahorita vamos a verlo. Dice, Josué levantó un monumento con piedras del Jordán como testimonio del milagro. Dios no solo quería que cruzaran el Jordán, sino que lo recordaran y lo enseñaran en las futuras generaciones. Por eso es que yo hace rato les decía, esa sensación de cuando hablamos de la pandemia, como que la gente ya no le gusta, como que la gente no sé, no le gusta que lo repitamos mucho. Y yo entiendo al Señor cómo es leyendo la Biblia y a Él le gusta que recordemos lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y que no solo eso, sino que le digamos al mundo lo que hizo por nosotros, que nuestros hijos sepan lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Porque es muy fácil y muy repetido como muchas veces en la Biblia nos dice, oye, pues al pueblo de Dios después de haberlo sacado, de Egipto, atravesar el Mar Rojo, atravesar el Jordán, o sea, había una ingratitud. O sea, pareciera que no recordaban eso. Pero también vemos a grandes personajes decir, no, como cuando pasó esto. O sea, gente que sí recordaba quién era el Señor, ¿sí? Por lo que había pasado. Josué 4, 20, 24 nos dice, allí Josué colocó las 12 piedras que trajeron del Jordán y dijo a los israelitas, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras? Cuéntenles cómo Israel pasó el río Jordán en seco y cómo el Señor su Dios secó el agua del Jordán mientras ustedes pasaban, tal como antes había secado el Mar Rojo, mientras pasábamos nosotros. Así todos los pueblos del mundo sabrán lo poderoso que es el Señor, y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. Y ustedes honrarán siempre al Señor su Dios. O sea, no solamente para que lo sepa el mundo, sino para que ustedes, para que en tu corazón siempre esté la honra al Señor. ¿Sí? Entonces sí, te digo, pues construyamos un altar, pero no me refiero a algo físico, ¿verdad? Muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho y nos volvemos impacientes en la espera de nuevas promesas. También esto es algo que nos puede pasar aquí. O sea, si nosotros sabemos cómo es el Señor, que cumple, que es fiel a su palabra, o sea, tenemos que preguntarnos, hay veces, si estamos siendo muy impacientes o si no recibimos porque todavía no estamos aptos para recibir sus promesas, ¿verdad? Pero el Señor, o sea, tiene el plan de nuestras vidas en sus manos. Y Él quiere que lo recorramos, quiere que lo vivamos. Él lo diseñó. Claro que sabe lo que tiene para ti, claro que sabe las promesas que te ha hecho, que me ha hecho. Claro, sí, pero Él sabe cuándo las debes de recibir. Y muchas veces no estamos preparados o muchas veces estamos impacientes, lejos de esperar o de estar listos, ¿verdad? O incluso prepararnos para recibirlas. Oye, hace rato hablábamos de quién quiere su casa, quién quiere bueno, pues para eso hay que trabajar. Bueno, ¿qué tipo de trabajo necesitas para tener la casa que te quieres comprar? ¿Qué tipo de trabajo necesitas para tener la familia que quieres tener? ¿Sí? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres? Bueno, esas son las cosas para las que te tienes que preparar. Ahorita los adolescentes que están pasando a la universidad, bueno, ¿qué tipo de escuela necesitas para tener la vida que quieres en un futuro, el trabajo que quieres en un futuro, ¿verdad? ¿Cómo te debes de vestir? ¿Cómo te debes de comportar? ¿Cómo debes de hablar? ¿Sí? ¿Como hablabas en Egipto? ¿Como hablabas en el desierto? No. ¿Cómo? Pues, o sea, ¿tienes que conquistar? Oye, pues tienes que aprender a negociar. ¿Sí? O sea, aquí ya en la tierra, y en la tierra para negociar hay lobos. ¿Sí? Hay hasta por ahí programas de tiburones, ¿no?
Bueno, pues tienes que aprender a pescar tiburones, ¿sí? Porque también esos caen. Pero tienes que aprender a enfrentarte a diferentes eh, cosas que se te pueden ir presentando. Dice, muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho y nos volvemos impacientes en la espera de nuevas promesas. Recordar las victorias pasadas nos da fe para los desafíos futuros. Yo sé que el Señor estuvo conmigo en ese momento y no me dejó morir, no me dejó contagiarme. Y todo el mundo estaba muriendo. Quiere decir que no solamente tiene un plan para mí, quiere que yo lo viva y quiere que yo lo cumpla. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere? Me tengo que poner de acuerdo con Él. ¿Sí? Porque yo quiero en mi vida lo que Él quiere para mí. Y en serio que es más de lo que yo pueda pensar. Es mejor de lo que yo pueda imaginar. Entonces someto totalmente mi voluntad, mis ideas, mis sueños a los de Él. Y entiendo su poder, cómo Él ha sido conmigo. Dice, necesitamos construir altares de memoria en nuestras vidas. Sí, repito, no son altares para adorar el altar, sino para mostrarnos quién fue Él en nuestra vida y poderlo mostrar a alguien más. El Señor fue así conmigo en este tiempo. ¿Sí? De ahí me sacó. Por eso es tan importante nuestro testimonio, ¿verdad? Y mucho tiempo lo vimos. ¿Sí? Porque son cosas que lejos de recordar lo malo, recordamos de dónde nos sacó, a dónde nos llevó, cómo nos protegió, cómo nos cuidó, qué es lo que Él ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y quiere decir que si tuvo un porqué, tiene un para qué. ¿Me explico? Entonces, pues si yo me desanimo en esta parte, que es la mitad a lo mejor de mi vida, o sea, nada más basta con recordar lo que ya hizo por mí, ¿verdad? Por mi familia. Siguiente, dice, circuncida tu corazón y conságrate. Los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados y no podían heredar la promesa sin eliminar formas de pensar y vivir de sus antepasados. Repetimos el versículo que vimos hace rato. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Josué, haz un cuchillo de piedra y vuelve a circuncidar a los israelitas. Y si ustedes ven ahí, ahí puse del 2 al 9, si ven los demás versículos, cuando quieran, van a ver todo el proceso y el por qué, cuál era el corazón del Señor para esto. Pero en sí lo que quería es, necesito que tengan una mentalidad diferente, una mentalidad nueva, que estén abiertos a lo que yo tengo para ellos, pero incluso a la instrucción, incluso a las cosas que tenían que obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es algo que no habían vivido para nada antes. Todo era nuevo, todo era nuevo. Y es lo que tenemos que prepararnos, yo creo que hoy en nuestros corazones, entender que el día de mañana, si el Señor quiere algo para nosotros, va a ser diferente a lo que hemos vivido. Si nosotros agarramos y decimos más de lo mismo, somos nosotros, no es el Señor. ¿Sí? O sea, Él quiere algo diferente. Sinceramente, los invito a que cuestionemos todas las decisiones que tomamos. Él quiere algo diferente. Muchos de ustedes ya están viviendo eso diferente. ¿Sí? Pero si no, pregúntale al Señor, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es algo diferente, probablemente vas a obtener los mismos resultados que has obtenido toda tu vida. ¿Sí? Y no sé si en este futuro funcionen. La verdad yo no puedo garantizar eso. O sea, yo pienso lo contrario. Yo pienso que no pueden vivir en la tierra, no se puede vivir en la tierra prometida como se vivía en el desierto. O sea, por eso el Señor agarra y dice, no, hay que circuncidar sus corazones. O sea, hay que acabar con esas maneras de pensar, con esas limitaciones.
Para entrar en una nueva temporada en nuestra vida, debemos despojarnos de lo viejo y renovar nuestra consagración con el Señor, con Dios. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, Señor, yo hacía esto de una manera diferente, pero yo estoy apartado para ti, para lo que quieras y lo que quieras nuevo. Hay cosas en las cuales pues a mí me dan miedo enfrentarme, hay cosas en las cuales a mí me da miedo, pero Señor, tú estás conmigo y mi compromiso, me aparto para lo que tú quieras de esta manera, ¿sí? Ahora yo voy a enfrentar esto, ahora yo voy a hacer las cosas como tú quieres. No podemos conquistar con cargas pasadas o áreas de nuestra vida sin entregar, ¿sí? No vamos a conquistar una tierra nueva con el mismo método que vivíamos antes, con los mismos problemas que traíamos antes, con los mismos pecados que cometíamos antes, ¿sí? Con las mismas preocupaciones que teníamos antes. No se puede. O sea, si yo no he entregado esa parte de mi vida, pues simplemente es algo que no solamente, no es que vaya a estar arrastrando, porque simplemente no me va a dejar avanzar. No se puede, simplemente no se puede. Siguiente punto dice, encuentra al jefe del ejército del Señor. Y estamos viendo cómo pasaban este tipo de circunstancias, como iba avanzando Josué, ¿verdad? En esta área, en este momento de conquista. Dice, antes de la batalla, Josué tuvo un encuentro con un hombre con espada desenvainada. Este era el mismo Señor manifestándose como el comandante del ejército celestial. Josué tuvo que reconocer su autoridad antes de avanzar. Son cosas claves. Una, para avanzar, lo primero que tienes que hacer es encontrarte con Él, ¿sí? Y no estoy hablando de ir a un encuentro, ¿verdad? Para los que conocen. No, estoy hablando de tú personalmente. Sí, porque está perfecto para agarrar y decir, nuestro próximo encuentro es en tal fecha, ¿verdad? Parecía infomercial, ¿no? Pero no, nosotros sabemos cómo, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos con Él, ¿sí? O sea, no se puede conquistar la tierra sin Él. Él es el que la va a conquistar, Él es el que va a ir enfrente, ¿sí? O sea, antes de la batalla Josué tuvo un encuentro con un hombre con la espada desenvainada, ¿sí? O sea, encuéntrate con Él en su palabra, pero Señor, ¿qué es lo que quieres que haga ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Tú guíame, ¿sí? Tú guíame. Este era el mismo Señor manifestándose como comandante del ejército celestial. Deja que Él sea tu comandante. Josué tuvo que reconocer su autoridad. Tú eres el Señor. Agarró Josué, bajó la cabeza hasta el piso y lo reconoció a Él, ¿sí? Antes de avanzar. Antes de avanzar. Sí es cierto que pueden haber oportunidades, pero tú no sabes si son trampas. ¿Me explico? Antes de avanzar, antes de tomar decisiones. ¿Qué hizo Josué? Señor, tú eres el que tiene la autoridad y a ti te vamos a seguir. O sea, Josué venía con toda la gente, pues obviamente ese es el ejército. Y el Señor les está poniendo un comandante. No hay de otra. El Señor tiene sus maneras de hacer las cosas y nosotros somos los que tenemos que obedecer. Segunda de Corintios 12:9. No, perdón, aquí me equivoqué de versículo. Creo que la plantilla la tenía. Pero bueno, es Josué. Y aquí Josué le estaba preguntando a esta persona que vio, ¿no? Oye, pues ¿eres de los enemigos o eres de los amigos? ¿Verdad? Y le dice, ni uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿qué le manda mi Señor al siervo suyo? Sí, lo primero que tenemos que hacer es eso.
ya estamos del otro lado. Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso que tú quieres que yo dé? ¿Sí? ¿Qué le manda mi Señor a este siervo suyo? ¿Sí? Estoy aquí para servirte. ¿Sí? Todo lo que vaya a hacer de conquista, todo lo que vaya a hacer sí, es para servirte, no para servirme a mí. ¿Sí? No para, decir yo lo logré, no. Es para servirle a Él. Y eso es el ejemplo que nos da Josué. No conquistamos solos. El Señor es quien pelea nuestras batallas. Antes de tomar decisiones debemos buscar su dirección. No se trata de que Él esté de nuestro lado, sino que nosotros estemos de su lado. ¿Sí? Que nosotros estemos de su lado. Y es totalmente diferente a como muchas veces actuamos. O sea, queremos que el Señor nos ayude a hacer esto. Quiero que el Señor me ayude a comprar esto. Quiero que el Señor me ayude a... Quiero que el Señor me ayude a... Cuando es al revés, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿De qué manera yo te puedo servir? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quieres que yo conquiste? Y es una manera diferente de vivir. ¿Cuál es el siguiente paso que tú quieres que yo dé, Señor? Es bien padre y emocionante entender cómo va a ser diferente y cómo lo tenemos que vivir diferente. Pero tenemos que cambiar aquí el chip. Porque al ratito estamos haciendo lo mismo y pidiendo lo mismo y actuando lo mismo con Él. Nuestras oraciones incluso deberían cambiar. Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga en mi día? No digo que no le muestres tus preocupaciones, que no les... No, pero Señor, tú primero, ¿qué es lo que quieres? Tú no sabes si lo que el Señor quiere que tú hagas va a resolver muchos de tus problemas que estás pidiendo solución. ¿Por qué no antes de decirle tus problemas le preguntas de qué manera tienes que actuar ese día? Antes de tomar decisiones, ¿por qué no le preguntas? O sea, Señor, ¿qué puedo hacer? Necesito, no sé si invertir en esto o en esto. Y el Señor aquí tiene otra cosa para ti. Y tú no le preguntaste, tú le estás preguntando por esto que es limitado. Y el Señor a lo mejor tiene algo diferente, que no incluye eso. ¿Por qué no orar diferente? ¿Por qué no decirle, Señor, qué es lo que quieres de mí el día de hoy? ¿En qué te puedo servir? Te aseguro que si hacemos eso, híjole, no vamos a tener ni que preocuparnos por lo que vamos a comer ese día, no vamos a tener ni que preocuparnos por nuestra salud en ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque Él contempla todo eso en sus planes para nosotros. ¿Sí? Nosotros le pedimos soluciones por no contemplarlo a Él en nuestra vida y vivimos consecuencias de nuestras decisiones. Es diferente cómo tenemos que vivir ahora. Porque las consecuencias de sus decisiones, ¿qué crees que sean? O sea, ¿cuáles crees que sean las consecuencias de obedecer lo que el Señor tiene para ti día a día? ¿Crees que va a haber enfermedad? ¿Pobreza? Pero es un estilo de vida diferente, ¿sí? Y lo que estaba haciendo Josué era, ahora me rindo ante ti, Señor. Y así el Señor nos va preparando, va cambiando nuestra manera de pensar. Y nos está diciendo, ¿por qué? Porque necesito que te prepares para esto. Prepárate. Así que prepárate para conquistar. Josué y el pueblo estaban listos para su primer gran batalla en la tierra prometida. Dios les había enseñado que las victorias vendrían con obediencia y dependencia en Él. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando. Pero dense cuenta cómo si nos regresamos
Desde el primer punto, él empezó a agarrar y decir, sí, pero tienen que cambiar su manera de pensar. Sí, pero tienes que presentarte conmigo, ¿verdad? Tienes que conocerme, cómo voy a ser yo de este lado del río. Porque ¿cómo se presentó el Señor? Pues como un comandante, como un guerrero, ¿verdad? O sea, ya de una manera diferente a cómo estaba relacionado, ¿sí? Entonces, es diferente la manera fue evolucionando la manera en que el pueblo de Israel no solamente salió, sino que en ese transcurso tuvo que cambiar muchas de sus maneras de actuar, de sus maneras de pensar. De hecho, tuvo que cambiar todo, ¿sí? Lo que comían, cómo dormían, en dónde vivían, todo en ese momento. Pero era algo que el Señor quería que ellos experimentaran, que ellos vivieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil hacer algo que no conoces, pero al hacerlo, si está haciendo una instrucción del Señor, tú le estás demostrando tu fe. Tú le estás demostrando, sí creo, Señor, sí creo lo que tú tienes para mí. Sí creo que tú creaste ese plan para mi vida. Sí creo que necesito cambiar. Sí creo que necesito deshacerme de maneras de pensar, deshacerme de maneras de actuar. Sí creo que a lo mejor me sirvieron en algún momento. A lo mejor no. Porque no estoy diciendo que todo sea malo. Digo, lo malo eso hay que cambiarlo siempre, ¿no? Pero hay cosas en las cuales tenemos que cambiar para lograr ahora lo que el Señor quiere para nosotros. Porque el estilo de vida que quiere para nosotros es diferente. Porque las cosas a las cuales nos vamos a enfrentar para obtener ese estilo de vida que Él quiere para nosotros son diferentes y se requieren de un carácter diferente. Se requieren de que Él vaya a nuestro lado, ¿verdad? De esta manera, presentándose como guerrero, ¿sí? Pero el Señor está en ti. Entonces el que tiene que dar la imagen de guerrero, ¿quién es? ¿Sí? El que tiene que dar la imagen de no tener miedo, ¿quién es? De ser capaz de enfrentar lo que nunca has enfrentado, ¿quién es? Porque no me digan que Él no tiene la capacidad de enfrentar cualquier cosa. Los que no tenemos o lo que no nos hemos dado chance de hacerlo, somos nosotros. ¿Sí? A eso que antes le tenías miedo, hoy no. ¿Sí? A eso que antes no creías que era para ti, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. Pero no limitemos al Señor con nuestros miedos. No limitemos al Señor con nuestras maneras de pensar que se nos sembraron desde chicos a lo mejor. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, valor y firmeza, ¿sí? Nada de miedo ni desánimo. No, no, no. Él está conmigo. ¿Qué no puedo conquistar? Él está conmigo. ¿Qué no puedo obtener? Él está conmigo. ¿Qué no puedo? Y obtener para Él, ¿verdad? Pero me refiero, ya atrevámonos. En el desierto no se podía, está bien. A lo mejor lo intentaste y no pudiste, está bien. Pero ya no es ese tiempo. Ya no es ese momento. Si tú hiciste lo que tenías que hacer para salir del desierto, oye, hoy tienes la responsabilidad de comportarte de esta manera. De enfrentar eso que antes te daba miedo. De enfrentar eso que no creías que eras posible. De enfrentar de eso que sobrepasaba tus capacidades. Bueno, ya ahorita el Señor está contigo y Él es capaz de todo, ¿o no? Bueno, ¿por qué no atreverte a, sí? ¿Por qué no ya dar ese paso? ¿O cuánto quieres esperar? Depende de cada uno de nosotros. Pero yo te soy sincero, puedes dar ese paso ya.
Ya. Lo único que tienes que hacer es preséntate ante el Señor. Preséntate ante el Señor. ¿Tú crees que Él no tiene un plan para tu vida? Pues claro, te está esperando. Deja todo lo que tengas que dejar y ya. Ahí muere. Se quedó. Y Señor, ¿qué es lo que de qué manera tengo que actuar? En consiguiente. Cada nueva etapa trae nuevos desafíos, pero Dios ya ha preparado el camino, ¿sí? Eso también hay que entenderlo. Él ya lo preparó. Sí es cierto que son desafíos, pero ¿para qué? Para nosotros irnos mostrando que el Señor puede, que el Señor puede. Va a haber desafíos, va a haber cosas difíciles, va a haber... Hasta para llegar el día de hoy aquí tuvimos desafíos, pero el Señor puede. Debemos de tener una mentalidad de conquista y no de temor. No basta con cruzar el Jordán. Pues ¿para qué? Para que te quedes pescando ahí en el río. Hay que poseer la tierra. Hay que poseer la tierra con valentía. ¿Sí? Y eso es lo siguiente. O sea, cruzar no es la meta. Cruzar no es la meta. De ahí nuestra, o sea, nuestra vida tiene que ir evolucionando. Nos tenemos que ir convirtiendo en guerreros. Tenemos que conquistar. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? En los siguientes días diferentes temas de cómo el pueblo de Israel actuó, cómo Josué actuó. ¿Cuáles fueron esos retos que tuvieron ellos? ¿Por qué? Porque son retos que a lo mejor también nosotros vamos a enfrentar de una manera muy personal, pero entender cómo enfrentarlo, entender qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que movernos, qué tenemos que... Y lo primero es eso, preséntate al Señor. Ya de ahí, poquito a poquito el Señor nos va a ir diciendo para dónde, ¿verdad? Te invito a que tomes una decisión el día de hoy. Dios nos llama a cambiar nuestra mentalidad de dependencia pasiva a una mentalidad de conquista, ¿sí? Y de conquista es activa, ya no es estar esperando, ya es dar el siguiente paso y arrebatar, dar el siguiente paso y arrebatar, dar el siguiente paso y arrebatar, ¿sí? Poner ahí el estandarte de nuestro Señor, y esto es de nuestro Señor. La vida cristiana no es solo esperar milagros, sino caminar en las promesas con fe y responsabilidad. Si seguimos atados al pasado, nunca poseeremos el futuro que Dios nos ha dado. ¿Sí? Todo lo que ya vivimos, pues ya lo vivimos. Lo único que tenemos que recordar es de donde Dios nos sacó, de donde el Señor agarró y los milagros que ha hecho en nuestra vida. Y eso es lo que podemos compartir, ¿verdad? Pero de aquí en adelante nuestra mentalidad tiene que ser totalmente diferente. Tenemos que tener una mentalidad de conquista, de conquista, de conquista. Y el Señor eso es lo que quiere para nuestras vidas. Eso es lo que quiere para tu vida. ¿Por qué no atrevernos a hacerlo ya? Los invito a que lo hagamos el día de hoy, que tomemos esas decisiones ya, que no dejemos pasar un minuto más. O sea, ¿para qué? Te estás perdiendo de lo que el Señor quiere el día de mañana para ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, gracias por traernos, Señor, hasta este punto. Y aún el día de hoy, darnos la oportunidad de ese cambio. Yo sé que lo quieres para todos nosotros. Tú nos dices que no nos conformemos con las maneras de pensar
de este mundo hoy. Que no nos hagamos a esa forma.